APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna alishamushka kapaychi kay bajo un mismo sol rikuri ñakuti kikinkunapa wasiukuma chayunpanchi kaypimi kapanchi Mashi Anita Velázquez Diego Chamorro. Imanalla Anita? Alilla Mashi, imanallata kapankichi mashikuna shinallata yupaychanchi kikinkunapa wasikunata paskashkamanta. Shinaka kunan rikugrinchi imatami apamushkanchi kay pachapi. Pan con hueco. Indio. Trenzudos. Micho. O mocho. Chagra, ¿no? Tengo actualmente 92 años. Mi atractivo hacia la pintura fue desde niño. En 1400 después de Cristo, Imantag fue parte de la gran confederación Caranqui Otavalo Cayambe. Sí, de trabajar la creatividad, la imaginación, salir un poco de lo que ya tenemos, ¿no? Y explorar dentro de uno mismo la capacidad expresiva, creativa. Ñukanchi abra el pico rikuchipika kunan pachapika apamunchik imashami ñukanchi kawsaykunapika tayta mamakunataka yanga shutikunawan shuk shutikunawan kayachin chaykarinpallallichu imachimashi. Shinapas runakuna, mishukuna runakunatapas shuk yanga shutikunata churashpa shamunkuna kashkakan. Mashi César mikunanga ñankunapi shuk mashikunata tapushpa kaykunamanta ashtawan yachangapa apamushkakan. Rikupaychi. La cultura ¿Qué más ves, Rulimán? ¿Qué más vemos, Chopisti? Señoras y señores, a trabajar se ha dicho. Vamos a ver quién quiere abrir el pico. ¿Nos acompañan? ¿Qué es los apodos para usted? Apodos son sobrenombre que le califican a una cosa o a las personas también le ponen. Falta de respeto. Son nombres que representan a cada uno de nosotros. Sobrenombre. Sobrenombres a las personas. Mal nombre que tiene. Un diminutivo de tu nombre, como digamos a los patricios les dicen pato. Y bueno, también hay otros apodos que a veces por algo que pasa entre amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Yo tengo un amigo que tiene los ojos un poquito rasgados y le dicen chinos, digamos. Tengo un amigo que corre rápido que le llamamos pájaro. A la chuncha, la loba y la... Sí. A mí me decían la chica fresa. A mi esposo le dicen saso. A unos le dicen agapito. A un vecino que le dicen colas le he escuchado. Chucuri, escalabajo, calavera. A mí me dice apodo cocino. Caspitillo, tío zapallo. Y alcu también sí les he escuchado. ¿Alcu? ¿Qué significa alcu? Perso. Por la estatura le dicen jirafa, o cuando es gordito le dicen cuadrado, ñoño. ¿Qué me ven? ¿Me van a poner apodos? Bueno, les cuento que el apodo es un nombre que se le pone a las personas tomando como referencia justamente eso, ¿no? Un defecto físico. De pronto alguien tiene la mandíbula un poco torcida, así. O de pronto es visco, así. y también es causa de burla, ¿no? Pero recuerden que el apodo también tiene la intención de ofender a la persona o a veces despreciar, ¿no? Despreciar. Pues así es que tomemos en cuenta eso, ¿sí? Los indígenas han puesto apodos a los mestizos. Micho le dicen en quichua. A veces mocho, así. Muchos dicen... A todos me diría yo. Micho. O mocho. Chagra, ¿no? O de pronto se puede. Chagra, ¿y qué es chagra? Igual son campesinos, pero los que son cortados del pelo, ¿ve? Los hacendados, como así, o los que trabajaban para las haciendas, los mochos, y ellos son los que más hablan de indios sucios, indios puercos. ¿Ha escuchado poner apodos a los mestizos, a los indígenas? Leyes longo, runa, pan con hueco. Indio. Trenzudos, pasposos inclusive. Indias o
longas. Calzón, pluma, rosca. Hola, longo. Indio mafioso, ¿sabes? Chuta, pienso y no me cabe en la cabeza. Hasta me sale humo, creo ya. Pero ¿será que mestizos e indígenas nos estaremos respetando? Hay apodos que ofenden y hay apodos que, claro, que, según como usted dice, son de cariño. Claro, sí, porque hay afectivos y apodos destructivos. Cruzan la barrera del, ¿qué será? Del respeto, ¿será? No se trata de igual a igual. No les gusta a los mestizos que les digan michos. En cambio, ¿por qué no les gusta? Porque creo que se sienten ofendidos. La gente no piensa igual, ¿no? Porque todos somos seres humanos y todos merecemos respeto. No es por cariño, es más por burla. A veces son bienvenidos entre ellos cuando son amigos, pero igual si es que no es, hay una pequeña bronca también. Creo que habría dos, ¿no? El uno que sería un despectivo y uno que arrima, que ¿Cómo es eso de despectivo? Es algo que desprecia, que no está con nosotros. O algo por decir, como usted alguna vez ha dado un perrito, asco, quita, carajo, vete, fuera. Todo está diciendo algo que no está con usted. A veces puede ser por cariño y personas que según cómo sea la persona. Es que hay algunas personas que también son agresivos, entonces dice, ya, ¿cuál indio rosca? Entonces, directamente a la violencia. ¿A la violencia? Claro, hay muy pocos que de pronto dirán, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas o por qué me dices así, ve? Pero ya hay otros que en cambio, ya te digo, pues, van directamente a los puñetes. Yo creo que hay mucho racismo aquí. ¿Racismo? No. Verán, hijitos, hijitas, ahora sí voy a abrir mi pico. Y yo opino que estamos usando un lenguaje con doble sentido para referirnos a las personas. Tanto los mochos, los longos, usamos eufemismos para ofender y defendernos. Y yo les pregunto, ¿se podrá vivir la interculturalidad agrediéndonos y ofendiéndonos unos contra los otros? ¿Así cuándo vamos a vivir la interculturalidad? ¿Cuándo? 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 ¡Ah! La cultura es solo ecuatoriana. Siecopaimpa Ihuañacastopa Eji, provincia de Sucumbios, parroquia San Roque. Yescup Aye Casto Intirespa, Sihuajan Yo Omuse, Cancotuscabu, Huitne, Airo Uscota Ñeñañe, Airo Aye, Jeñe, Toyaye. Ille Siecopaimpa Ille, gente multicolor. De oye pa ikowe, tañe, paina ascowaipi. Cuine ñascua ñati ama kowai ascowaipi. Kay pachapi kañakuti apamupanchi imashinata shu hatun tayta payka Gerardo López shutimikan imashinata shuyukunata rurashpa wambramandapacha kunan pachakunakama kawsajunkan shinaka rikuripanchi ima shuyukunata payka ruran kashka rikupashunchi mashikuna. La pasión por una profesión, por un trabajo hecho con dedicación, de alguna manera prolonga la vida o da esa sensación a las personas. Don Gerardo López es pintor y escultor originario de San Antonio de Ibarra. Él a sus 92 años se mantiene activo en el oficio que desde un inicio le apasionó. Yo me llamo Gerardo Olmedo López Flores. Nací aquí en San Antonio de Ibarra. Tengo actualmente 92 años. Mi atractivo hacia la pintura fue desde niño, desde que estuve en la escuela. Ya por el año 5º grado y 6º grado ya presenté exposición en cada año, en la escuela mismo. Terminé la primaria y pasé a Don Luis Reyes, ya que me recibió como discípulo Don Luis Reyes. Hacía las muestras que el maestro me daba las muestras y yo les realizaba en cartulina.
El primer cuadro que realicé fue el Hospital Sotomayor Luna, que queda en Ayacucho y 6 de marzo. De eso pasé vuelta donde los padres carmelitas. Ahí demoré bastantico, porque realicé un mural en la cúpula de la iglesia. Después de ese mural pinté 7 cuadros en el bautisterio, más o menos de unos 60 cada cuadro. De eso pasé un tiempo a practicar un poco de fotografía con don el señor Miguel Jordán. Con firmeza nos va contando sobre sus obras. Su hijo Ángel López es testigo de la dedicación y perseverancia de don Gerardo y nos cuenta con orgullo la trayectoria artística de su padre. Entonces él inicia en Guayaquil, se podría decir, y sigue avanzando a nivel nacional y un poco a nivel internacional, el tema de Colombia, que también ha hecho obras monumentales por lo general, con unos temas religiosos. No termina sus estudios, llega solamente hasta 5º curso, porque decide salir a trabajar por cuenta propia. Y viaja a algunas ciudades del país, una de ellas Guayaquil, en donde más permanece, donde se dedica ya a trabajar en esto de la pintura. Y sobre todo en la pintura religiosa, debido a que él trabajó mucho en lo que es iglesias, conventos, ese tipo de cosas. O sea, la demanda que él tenía era en el tema religioso por el hecho de que trabajaba en iglesias. Esta, por ejemplo, es una pintura réplica de la obra que existe en el Vaticano, de la escultura. En el Vaticano es una escultura. Entonces, esta obra tengo entendido que se hizo en Tulcán, en el anfiteatro de Tulcán. Esta obra fue hecha hace alrededor de unos 30, 35 años atrás. Es un mural, ¿no? Es un mural. Podemos ver en su etapa de músico con el conjunto Rondador, del cual también fue uno de los fundadores, se podría decir, los iniciadores, y el grupo lleva el nombre del instrumento que él tocaba, ¿no? Él tocaba el rondador específicamente. Esto tengo entendido que es en Arequipa, en el Perú, cuando viajaron con el Yucanchi Yacta. El grupo Rondador fue parte del equipo de Yucanchi Yacta en una gira internacional que hicieron. Entonces ahí ellos acompañaron con la música al Yucanchi Yacta. Que se puede decir, la didáctica de mi papá es bastante compleja, porque él siempre, él aplicaba la pedagogía de hace mucho tiempo atrás, donde tenían que demorarse tal vez en aprender a hacer un ojo 1 mes, 2 meses, una nariz otro mes. Entonces él, para aprender necesitaba pasar en el taller con unos 5, 6, 7 años. Bueno, yo creo que es general, ¿no? La problemática no solamente acá en San Antonio, sino a nivel general, porque bueno, las artes pasan a ser un objeto solamente netamente decorativo, ¿no? Y las artes plásticas es para un público bastante selecto. Entonces poca gente tiene la capacidad de adquirir obras de arte, ¿no? Y a pesar de que mucha gente valora, pero no tiene las condiciones económicas de comprar, entonces lo que hacen es comprar réplicas de gigantografías, réplicas de estampadas, que sale mucho más económico y también les sirve como para decorar su hogar. El cuadro de la celda me demoré 1 año. Y un cuadro de un bodegón me demoro 8 meses. Por ejemplo, mi autorretrato me demoré 4 meses. A raíz de lo que vine de Guayaquil, hice este autorretrato, visto en espejo. Bueno, pues una de las cosas que mi papá ha tenido y de las cuales yo me siento muy orgulloso es que mi papá ha sido muy persistente. Él aprendió lo que aprendió y le gustó mucho, y con eso se ha quedado toda su vida, o sea, ha sido persistente en eso. En la actualidad los jóvenes cambiamos con mucha facilidad. El tema de las artes en la actualidad tienen demasiados ismos. Él se siente orgulloso de seguir haciendo arte clásico, a pesar de que el arte clásico en la actualidad es muy difícil, porque
con el mismo tema de la aparición de la fotografía, el arte clásico como que ya no es tan importante, ¿no?, en la actualidad. Y lo otro también es que, por ejemplo, a pesar de la edad que tiene, él ya lleva pintando alrededor de unos 80 años más o menos. O sea, él inició a sus 8 o 9 años con el dibujo y tiene 92 años y sigue pintando, o sea, sigue trabajando en lo que a él le gusta. Shinami tayta Gerardo ñukanchima sumak yachachita karashpa kashkakan. Kunanga ñakuti wambrakuna kikin mamakipimi kan. Ñukanchik hatun taytakunamanpash kashna ruraykunata mingashpa sakishunchi ama rukuyachu. Wambra kawsanajuchu. Kunanga ñakuti chayamugripan imantak llaktamanta paykunapa wiñay kawsay imashinata rurarishkakankunan pachakunakama. Ama kuyuripankichichu ñami chayamupan kay rikuykuna. Visita nuestras redes sociales. Página web www.apagotavalo.tv, Facebook Productores Audiovisuales Quichuas, YouTube Apag Otavalo, Instagram apag.otavalo, email apag.org@gmail.com, Twitter @apagorg. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Sigan con nosotros. Imantaga llaktakunamanta kawsaykunata mi apamunchik. Imashami paykuna kunangaman paykunapa alpakunapi kawsanajuy. Imashami paykunaka chayamurka. Chaytami rikugrinchimashi. Ari chaymantami apagukumanta sumak rurashkakunata apamupanchik kikinkunama kaykunaka cápsula promocionales imantaga llaktamanta nishkakunami kan. APAG. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Esta es nuestra historia. Los primeros habitantes que llegaron al territorio, hoy conocido como Ecuador, provenían de Centroamérica. Se desplazaron hacia el sur, llegando a la zona norte del Ecuador. Se encontraron con el cerro Cotacachi o Mamarrazu. Tomaron el río Carillacu, bordearon el cerro y bajaron hacia Imantag. Otros avanzaron hacia el Morlán. De allí continuaron hacia tierras bajas en Esmeraldas. Desde 700 a 1000 después de Cristo aparecen las yactas debidamente organizadas con su respectivo curaca. En 1400 después de Cristo, Imantag fue parte de la gran confederación Caranqui-Otavalo-Cayambe. Ñukanchik kay llaqta Hindica na ñukanchika Ingashika na kanchichu na Incaca na kanchich ñukanchika kay Cotacachi Gulpi Buenos Aires Pasto-kama Tukuya kay llaqta Tukuya kashkanchik chificha yawar chificha tuyo chificha aycha chificha runa kay runa kawsayka chificha. Su religión era natural, creían en Mamarrazu como su protectora, con quien hablaban al igual que con los cerros que les rodean. La avanzada de los incas hacia territorio norte desató fuerte oposición de los pueblos originarios de esta región. Se estima que las confrontaciones con los guerreros del imperio inca duraron 10 años. Aquí en Imantag existen restos arqueológicos.
hemos encontrado hachas y flechas que nos hacen ver el carácter guerrero que tenían nuestros antepasados. Al perder la guerra, la cultura originaria se entrelaza con la cultura incaica. La lengua quichua, variante del chincha y suyo, se generalizó, aunque ya se usaba para realizar el comercio. Después de la caída de Atahualpa, Sebastián de Benalcázar avanza hacia Quito y se organizan las encomiendas. En ese tiempo existían las mitas. La reducción de los pueblos quichuas fue para controlar la fuerza de trabajo y hacer que aprendamos las nuevas formas de civilización colonial. En 1563, la zona de Imantag pasó a formar parte del obraje mayor de Otavalo. El centro de Imantag y Morlán no fueron haciendas, pero Colimbuela, Perafán, Quitumba y Perivuela sí fueron obrajes y hasta ahora algunas son haciendas. En 1613, los obrajes de Imantag formaron parte del obraje privado de Pehuche. La presión se dirigió a los obrajes de Otavalo y en Imantag de Colimbuela, para mayor producción a costa del sufrimiento físico de los varones. Algunos huyeron y migraron. Las haciendas de Quitumba y Perivuela fueron de la curia. Colimbuela perteneció a la familia francesa Charvet a finales de 1800. La situación de extrema explotación que sufrían los habitantes provocó uno de los levantamientos indígenas más importantes, esta vez protagonizado por las mujeres. El levantamiento fue contra las haciendas y el obraje, y habían hasta muertos, habían hasta heridos, pero así lucharon. Imantag sigue siendo parte de Cotacachi, aun cuando la ley de división territorial de 1824 nos consideraba parte de Ibarra. En 1861 Imantag se proclama parroquia, pero los huasipungos continuaron. El 14 de noviembre de 1938 Imantag es una parroquia autónoma. El huasipungo fue un sistema de esclavitud por el cual los hijos heredaban la deuda de los padres, deudas impagables por un pedazo de tierra que le concede la hacienda, tierra que ancestralmente era de ellos. Ley kuna pagáname cascanín, mana pagaspa yalín. Mana pagape piñares para causar pascanga. La Ley de Comunas de 1938 fue un gran avance para los pueblos y nacionalidades quichuas. La reforma agraria le quitó las tierras a los hacendados para entregar a la higuera. Desde la Constitución del 2008, las juntas parroquiales y parroquias se elevaron a gobiernos autónomos descentralizados, mejorando así la administración de la parroquia de Imantag con gobierno propio elegido popularmente y con una asignación presupuestaria. Ahora, Imantag cuenta con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial creado con la participación de los cabildos de sus comunidades. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Imantag, kaimikan ñukanchipaga runa sapi yachay. Nacionalidad quichua, somos el pueblo Imantag. Así es nuestra historia. Antisuyo quichua runakunaka sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyo runakunaka wankuchik llakik runakunami kanu. Chasnallata
ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Otavalo kitipika ashtaka wambrakuna kuitsakunami paykunapa wambra kawsaykuna ama chingarichu ashtawangarin viñarishpa katichu shamunakushka rikuchishpa kay teatro nishkapi. Shinami kaykunaka Universidad de Otavalo nishkaukupimi paktarishpa shamunajunkuna kan. Shinapash kayukumanga wambrakuna uchilamandapacha kimirinasha mikapangichik rikuripanchik imashinata paykunaka sumak ruraykunata paktachishka kan. Soy coordinador del proyecto de vinculación con la sociedad, la creación del Laboratorio Comunitario de Formación Artística, LAFO. Es un proyecto que nace desde la carrera de Desarrollo Social y Cultural. Había un interés muy grande de la universidad de que en este espacio se empiecen a hacer actividades artísticas. Pues me contacté con varios amigos y pues hemos iniciado, ¿no?, desde el año pasado, y ahora ya en este año hemos podido implantar ya el laboratorio. Entonces, dentro de esto de las artes escénicas, junto con el teatro, pues ahorita estamos ejecutando estos talleres. En este venimos ya trabajando desde el 2016, hemos podido dar varios talleres y en este tiempo hemos estado en 2 talleres. Un taller es de teatro gestual con máscaras y este taller el que ustedes pueden ver es un taller complementario de fabricación de máscaras, porque con la fabricación de estas máscaras son con las que van a actuar el día de la muestra, ¿sí? Y hemos podido dar taller de clown, taller de máscaras, taller de estructuras portables. Es muy interesante para toda la comunidad, es una buena, como un buen recurso, ¿no? Y otra posibilidad de hacer cosas, ¿sí? De trabajar la creatividad, la imaginación, salir un poco de lo que ya tenemos, ¿no? Y explorar dentro de uno mismo la capacidad expresiva, creativa. Yo me enteré de esto porque formo parte de un colectivo de arte. Yo antes había tomado unos pocos talleres de teatro, que eran otro estilo, era más arte dramático. Este es más teatro gestual. En realidad ha sido algo que me ha roto los esquemas de algo diferente a lo que antes yo concebía hacer teatro. También es un poco complicado, ¿no? Porque es como ir más allá de lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer con nuestro cuerpo, porque este tipo de teatro entramos bastante en lo cómico y esa es como la parte bien motivante también. Yo sí de verdad invito y es como con toda la confianza y a cualquier persona le digo, así sea que no le interese hacer teatro, es bien importante aprender a conocerse el cuerpo de uno, que un cuerpo libre es una mente libre. Es una clase abierta de los trabajos que los chicos han ido preparando con las técnicas que han ido aprendiendo durante el taller. Vengo como espectadora, sé del trabajo que están realizando con la Escuela de Teatro. La obra en realidad es muy interesante. Uno no conoce normalmente de este tipo de técnicas, entonces se evidencia el trabajo que están realizando los jóvenes otavaleños, buenas para todo tipo de público, jóvenes, niños, ya que al no haber expresión oral, pues uno va entendiendo la expresión corporal de los jóvenes. Apoyar el arte. En Otavalo no generalmente se ve este tipo de obras y pues necesitamos más del arte en la ciudad de Otavalo. La experiencia que he tenido ha sido súper enriquecedora. Me ha mostrado cosas que no quiero ver, que no quiero sentir.
y me ha hecho como captar que esas cosas son importantes para uno. Los compañeros han sido como diferentes, ¿no? Como una hermandad, una amistad, una familia que a veces pelea, se grita, se llora, y se vive muy alegre. O sea, el teatro hay que vivirlo para poder contarlo. Como una invitación a toda la gente para que se sume a los talleres, porque el teatro es como una aventura. Kairo raykunaka sumakmi kan, shinapash hatun llaqtakunapi, ñukanchik ayllu llaqtakunapipash ashtawa piñachina kanchik ñukanchik tayta mamakuna, ñukanchik wambra kuytsakunapa nachu, kay paykunaka ashtawa yachakushpa shamuchu. Shinapacha mashi ashtawangarin kay muskuykuna ñawpaman llukshishpaka alipacha kanga, mana ñukanchik wambrakuna chingarichu, ashtawangarin piñarishpa katichu. Kaykaman chayamupashkanchik mashikuna, ñukanchika ashtaka rikuchikunawan shamuq punllakunapi shamupashun. Kayakama mashikuna. Uyayaya warmisa